Bienvenidos. Vamos entonces a hacer nuestra clase de aorta abdominal de la vena cava inferior y el plexo celíaco o solar. Vamos a comenzar entonces con lo que es la aorta abdominal. Comenzando entonces con su localización. Vemos entonces cómo esta aorta abdominal está localizada en la parte retroperitoneal y que empieza a llamarse aorta abdominal inmediatamente después de pasar por detrás de los pilares del diafragma. Desde ese momento, esa aorta que era descendente o torácica se empieza a llamar aorta abdominal. Vemos también su relación íntima y directa con otra estructura importante vascular que vamos a ver más adelante, que es la vena cava inferior. Vemos esa relación directa. Y vemos como también algunas estructuras vasculares tienen o hacen su estación de manera diferente debido a esta relación anatómica entre la aorta y la vena cava inferior. Un ejemplo muy sencillo de entender es el que pueden ver ustedes con estas venas, que ya lo vamos a hablar más adelante, que son las venas gonadales del lado izquierdo, como llegan directamente a la vena renal para evitar dar la vuelta por completo hacia el lado derecho. Mientras que las venas gonadales del lado derecho, que las vemos acá, sí vemos que llegan directamente a la vena cava inferior. Entonces va a pasar mucho con las venas, que a veces por facilidad van a llegar algunas venas a la vena renal izquierda, sobre todo, para evitar dar la vuelta hacia la vena cava inferior. Sin embargo, en este tema pues vamos a profundizar. Vemos también cómo están en relación directa con los otros órganos retroperitoneales, que son los riñones y la glándula suprarrenal. Entonces es importante que mantengamos presente. Vemos atrás sus relaciones con los músculos, en este caso el músculo psoas. Después vemos por la parte más lateral algo de lo que es el cuadrado lumbar y finalmente el músculo transverso del abdomen. De hecho, acá el que está cortado es el psoas y este que estamos señalando acá es el cuadrado lumbar y aquí está el transverso del abdomen, como relaciones laterales de esta aorta abdominal. Bien, esta aorta abdominal entonces va a tener múltiples ramas. Vamos a describir primero aquí en esta imagen a sus ramas principales y después los vamos a ir organizando dependiendo de la organización, si son viscerales o si son parietales. Entonces, una de las primeras ramas, o de hecho la primera rama que observamos, es esta arteria, que es la arteria frénica inferior o diafragmática inferior. Vemos que sale directamente ahí. Después vemos, saliendo directamente de la aorta, a esta segunda rama, que es la arteria suprarrenal media. Ya vamos a ver después cómo es la distribución de esas arterias suprarrenales. Inmediatamente por debajo de esa arteria suprarrenal media, vemos entre estas dos al tronco celíaco, realmente, que es una rama ya de las impares, y por debajo de ella vemos a la arteria mesentérica superior. Así como acá más abajo vemos a la arteria mesentérica inferior. Entre estas dos arterias mesentéricas superiores e inferiores vamos a encontrar siempre a los vasos gonadales, testiculares y ováricos, dependiendo obviamente del género. Aquí en este lado, en el lado izquierdo de sus pantallas, estamos viendo el ejemplo cuando es un género masculino y en el lado derecho estamos viendo el ejemplo cuando es género femenino. Como les digo, lado derecho e izquierdo de sus pantallas, no tanto de la imagen, sino de sus pantallas. Observen cosas importantes como el cruce que se da de esos vasos ováricos con las estructuras como el uréter, que se hace de manera ligeramente diferente en lo que es hombres y mujeres. Pero básicamente lo que queremos distinguir acá son las ramas principales. Entonces vamos nuevamente a numerarlas en el orden tal cual sale de la aorta abdominal. Entonces tenemos como una primera rama en el orden de cefálico a caudal a la arteria frénica inferior, como una segunda rama al tronco celíaco, como una tercera rama a la arteria suprarrenal media, como una siguiente rama a la arteria, cuarta rama a la arteria mesentérica superior, como una quinta rama a la arteria ovárica o testicular y como una sexta rama a la arteria mesentérica inferior. Ya después vemos cómo esta aorta se bifurca rápidamente
en dos arterias ilíacas comunes que posteriormente se van a dividir en una arteria ilíaca externa que va a ir hacia los miembros inferiores y una arteria ilíaca interna también llamada hipogástrica que va a ir hacia los miembros hacia el hipogastrio y va a irrigar todos los órganos que están ahí en el hipogastrio, que podemos ver que está el recto, que está el útero, entre otros, y los ovarios, que van a ser irrigados por esta arteria ilíaca interna. A veces van a encontrar una arteria acá en toda la mitad, que se llama la arteria sacra media, sin embargo no es una arteria que es constante. Y atrás, ustedes alcanzan a notar en la imagen, se ven algunas arterias que van hacia posterior, que son las 4 o 5 arterias lumbares que vamos a encontrar en el trayecto de la aorta abdominal. ¿Por qué 4 o 5? Porque a veces la quinta es esta arteria sacra media que les acabo de nombrar, que es una arteria única e impar, y por eso la tenemos en cuenta en este momento. Muy bien, vamos entonces a dividir muy rápidamente entonces las ramas. Entonces hablamos de ramas parietales, que básicamente las arterias frénicas inferiores y las arterias lumbares, que como habíamos dicho pueden ser 4 o 5 dependiendo de la presencia o no de la arteria sacra media. Tenemos las ramas viscerales, algunas ramas mediales como lo que son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, y algunas ramas laterales como las suprarrenales medias, las arterias renales, las ováricas o testiculares, como les decía, dependiendo del género de la persona. Del tronco celíaco ya directamente, entonces vamos a tener una arteria gástrica izquierda, llamada también coronaria estomáquica, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Vamos a mirar, antes de entrar en detalle con ese tronco celíaco, vamos a mirar algunas relaciones importantes de las arterias más grandes que salen de esta aorta abdominal. Entonces, si comenzamos viendo acá el párrafo de la arteria frénica inferior, entonces vamos a ver que primero está más o menos a nivel de T12, que es una arteria par, y que su distribución se da a los spirales del diafragma, a la porción inferior del diafragma y a la glándula suprarrenal, específicamente dando la arteria suprarrenal superior. Si miramos el tronco celíaco, más o menos está al mismo nivel de T12, es una arteria impar, es una arteria única, y va a dar irrigación al esófago, al estómago, al duodeno, al hígado, al páncreas y al vaso. La arteria mesentérica superior va a estar más o menos a nivel de L1 y también es una arteria única, nos va a dar irrigación al páncreas, al duodeno, al yeyuno, al ilion, al ciego, al apéndice cecal, al colon ascendente y aparte el colon transverso. Va a haber una arteria suprarrenal media, que es una rama directa de la aorta, es que como su nombre lo dice, está a nivel de L1 también, es una arteria par y le va a dar irrigación a las glándulas suprarrenales. Tenemos también unas arterias renales más o menos a nivel de L2, las cuales nos van a irrigar principalmente, son también pares, nos van a irrigar principalmente en los riñones, pero también al uréter, y nos van a dar la rama inferior de las glándulas suprarrenales. Tenemos las que ya hemos hablado, más o menos a nivel de L3, en las arterias ováricas o testiculares, también pares, derecha e izquierda. Vamos a ver que hay una pequeña diferencia acá con la porción venosa. La arteria mesentérica inferior, más o menos a nivel de L3, irrigando principalmente la porción distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y la parte superior del recto. Las arterias lumbares, que acá, como les dicen, son 4 pares, entre L1 y L4, van a irrigar sobre todo lo que es la columna vertebral, a la médula espinal y la porción abdominal de la pared abdominal, sí. Y finalmente, la arteria sacra media, como les digo, a veces puede salir una arteria lumbar, una quinta arteria lumbar, pero a veces existe esta arteria sacra media, más o menos a nivel de L4, que se da la bifurcación ya de esta aorta en arterias ilíacas, que básicamente esta arteria sacra va a tener que ver con la irrigación del sacro y también a veces contribuye a la irrigación del recto como tal.